Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte como cada jueves en tu Contexto Económico. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, hoy traemos el tema de los precriterios generales de política económica para México para el próximo año. Y es que hace un par de días se presentaron por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estos lineamientos que determinarán el funcionamiento de la economía mexicana para todo el año 2020. Las ideas más destacables de este documento, que se puede descargar a través de la página de la Secretaría de Hacienda, es que se presenta como primera idea un objetivo de un superávit primario de 1.3%, es decir, mantener la disciplina fiscal en donde se gaste menos de lo que se está ingresando. Ya en el 2019 el objetivo del superávit primario se estableció en el 1%, bueno, para el 2020 se plantea en el 1.3% de lo que ingresa con respecto a lo que se gasta. También un punto importante del funcionamiento de la economía para el próximo año, según lo que está planteando Hacienda, es que se parece que se va a reducir el gasto neto de gobierno en un 3%. Por encima de la idea de que se pensaba que se fuera a disparar el gasto del gobierno federal, para el siguiente año se habla también de una reducción del gasto neto en un 3%. Pero esto más bien obedece al tema de la recaudación por parte de la Federación, y es que ante un escenario de desaceleración de la economía durante 2019 y que impacte el siguiente año, licenciado, pues vamos a tener más problemas como país para poder recaudar, ya sea a través de los impuestos y obtener beneficios a través de las ventas petroleras. Esto va a reducir el presupuesto en un 3% para el próximo año. De hecho, se habla en los precriterios de que la reducción de los ingresos va a ser de un 0.5% respecto del PIB, que es una cifra pues relativamente alta, ¿no?, para el manejo del presupuesto durante el siguiente año. Otro tema bien importante del que nos hablan los precriterios generales de política económica es la reducción del Producto Interno Bruto para las expectativas de crecimiento para el año 2019 y 2020. Y es que en los precriterios que se establecieron en 2018 para ver cómo funcionaba este año la economía, se pensaba que fuera a crecer entre 1.5 y 2.5% el 2019. Estos precriterios ya nos ajustan entre el 1.1 y 2.1%. Dicho de otra manera, se esperaba que el 2019 tuviéramos un crecimiento del 2%. La expectativa con este nuevo documento que plantea Hacienda es que vaya a ser el crecimiento aproximado de 1.6%, una reducción de 0.4%. Y la visión que se tiene para el siguiente año, para el 2020, es que la economía crezca entre el 1.1 y 2.1, manejando un promedio. El 1.9% será pues el objetivo de crecimiento para la economía mexicana durante el año 2020. Y esto nos habla, bueno, de que debe haber un ajuste en términos de la realidad. Por un lado, hago un doble planteamiento para los que son muy positivos en términos de que la economía iba a tener estas tasas de crecimiento del 4%, tendríamos que esperar, me parece, que hasta la segunda parte del sexenio, pero también para los que son muy pesimistas, que se planteaba de el tema de un despilfarro y un manejo pues poco eficiente de la política fiscal. Bueno, también se está manejando entre las fortalezas el no endeudamiento y el manejo de una política fiscal responsable. Entonces esto nos ubica a todos los que estamos en los extremos pues en una realidad un poquito más centrada, y que básicamente nos está diciendo que el funcionamiento de la economía mexicana no va a cambiar en términos macroeconómicos de lo que se ha estado viendo en los últimos años, y esto pues da certeza a los escenarios financieros internacionales que tienen puestos sus ojos en nuestro país. Y en resumen, lo que estamos planteando, o lo que se está planteando a través de este documento, lo que nosotros estamos considerando es que la economía va a tener muy poquitas diferencias en términos macroeconómicos, y se refleja en el tema del tipo de cambio. Las expectativas al cierre del año 2019 es que el tipo de cambio cierre en 19.90, y para el 2020 se está planteando en 20 pesos con un centavo por dólar. Muy estable el funcionamiento del tipo de cambio se está considerando.
y el precio del barril del petróleo se fijó en 55.8 dólares por barril, pues que difiere básicamente de $2 menos que lo que se planteaba en 2019. Esto es importante, licenciado, porque la reducción del presupuesto de la economía mexicana para el siguiente año obedece a esta proyección del precio del barril del petróleo, que básicamente es $2 menor. Y el otro tema es que, como se ha venido estabilizando el funcionamiento del tipo de cambio alrededor de los 19.50 y $20 por barril, pues esto hace que se recaude, que ingresen menos recursos por venta de barriles petroleros, y esto va a afectar el presupuesto del siguiente año en la economía mexicana. Los criterios generales de política económica también nos están diciendo que los riesgos para la economía mexicana están en la caída de la producción petrolera, en el recorte posible de la calificación crediticia, en el crecimiento de la economía mundial y en el funcionamiento de las medidas de austeridad por parte del gobierno federal. Y adelantando un poquito, de acuerdo a estos documentos, cómo se está proyectando el presupuesto para el 2020, estamos viendo que de acuerdo al documento tendremos mayores recursos para el apoyo a las personas de la tercera edad, mayores apoyos para el tema de jóvenes construyendo el futuro, pero una reducción en el tema de Prospera, programa de inclusión social, en donde parece que los proyectos de becas para estudiantes de educación media superior y estos dos proyectos que estaba planteando, se va a redistribuir en otro tipo de programas. Se está dando un recurso adicional para el mantenimiento de los aeropuertos, que es un sector en donde se está incrementando la proyección de presupuesto. Las pensiones, los apoyos para el bienestar de niños y niñas e hijos de madres trabajadoras es otro punto en donde se está presentando un posible aumento de presupuesto. Es decir, las críticas que se estuvieron haciendo durante el ajuste del presupuesto durante este año, parece que se están tratando de reajustar, incluyendo el tema de cultura, pero seguimos viendo todavía estas deficiencias, me parece, en la forma en cómo se va a gastar en el tema de infraestructura. Me parece que es el punto bien importante que no podemos perder de vista si queremos cambiar esta dinámica de crecimiento económico del 2% promedio anual de los últimos años a llegar a estas tasas del 4% tan esperadas. Bien, Daniel, y nada más que, mira, lo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que, de ciertas contradicciones que hay entre el discurso de Andrés Manuel López Obrador y lo que es la realidad, porque mira, la Secretaría de Hacienda redujo la perspectiva de crecimiento para 2019 y 2020 en estos precriterios, ¿sí?, que tú estás mencionando de política económica. Y por otra parte también analistas coinciden en que el recorte al gasto público aumenta riesgos de menor crecimiento para México. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en que sí va a haber un mayor crecimiento para el país. ¿A quién le creemos? Bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver con parte que también lo dicen los precriterios de política económica, pero a la hora de hacer la planeación no se pueden, digamos que no se pueden poner por escrito. ¿Cómo lo podría plantear? Bueno, nos está hablando el documento de los precriterios de cuáles son las cifras en términos de la planeación del tipo de cambio, de la tasa de interés, del funcionamiento de la cuenta corriente, el déficit, es decir, entre exportaciones e importaciones, el precio del barril del petróleo. Todo eso nos habla de expectativas de crecimiento que se fijan entre el 1.1 y el 2.1%. Pero también el documento de los precriterios nos habla de que puede haber buenas noticias en el funcionamiento de la economía mexicana, pero eso no se puede plasmar dentro de un plan. Me parece que esa es la parte que está haciendo alusión el presidente de la República. Por ejemplo, un tema que plantea el documento de precriterios de política económica es que se vaya a normalizar la política monetaria en los países desarrollados, que ya no aumenten las tasas de interés. Esta estabilización de las tasas de interés en los países desarrollados provocará, o por lo menos en teoría así debería ser, que las inversiones vuelvan a los países emergentes, como es el caso de la economía mexicana, y esto podría generar un impulso adicional al crecimiento económico, pero esto no se puede poner por escrito, digamos que son parte de lo que se podría visualizar.
en función de la dinámica económica internacional. Otro tema que podríamos tomar ahí en consideración es que Estados Unidos tiene la menor tasa de desempleo desde 1969 y esto podría acelerar la llegada de remesas para la economía mexicana que genere un impulso adicional. Es decir, por un lado está la realidad de los números, que son concretos, que están ahí presentes, y otro tema es el de las expectativas que se están generando para la economía mexicana, que me parece que es el que está planteando el presidente de la República. La diferencia entre los números que tenemos y las expectativas está en un margen del 0.4% del Producto Interno Bruto. En la medida que nosotros vayamos ubicando qué es real y qué no es real, este diferencial se tiene que ir ajustando. Muy bien, Daniel, pues muy completo tu reporte. ¿Algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González.